capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5. Vamos a leer el 4 y el 5. Cuando esté ahí me avisa. Amén. Tito 3, vamos a leer el 4 y el 5. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice el 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y hoy nuestro tema es la regeneración, ¿sí? Seguimos en la serie del Espíritu Santo y nuestro tema es la regeneración. ¿Me le bajas un poquito al monitor, por favor? Al monitor. Y vamos a hablar de la regeneración. Mire, hermano, ¿se acuerda del tabernáculo? ¿Sí? ¿Se acuerda que en el tabernáculo había una fuente que era la fuente de bronce? ¿Sí? Era el segundo mueble. Después de que entraba por la puerta, el camino, estaba el altar del sacrificio. Y después seguía la fuente de bronce. Y vamos a hablar mucho de la fuente de bronce porque la fuente de bronce es un tipo, la regeneración más bien es un tipo de la fuente de bronce que nos habla el Antiguo Testamento. Cuando Jesús tiene una plática con Nicodemo, en Juan 3, Jesús le dice a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, el que no naciere del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, o no puede ver el reino de Dios. Ahí hay dos cosas, el agua y el Espíritu. Entonces Tito nos habla del lavamiento de la regeneración. Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando de un nacimiento nuevo, ¿sí? Cuando hablamos de la regeneración, estamos hablando de un nacimiento nuevo. El tabernáculo era una figura de nuestra vida. El sacerdote entraba por la puerta del camino y después se topaba con el altar del sacrificio. Después que pasaba del altar del sacrificio, posteriormente él pasaba a la fuente de bronce. ¿A qué? A lavarse, ¿verdad? A limpiarse, a purificarse. Entonces, hoy en el Nuevo Testamento, nuestro corazón, dice la Biblia, que nuestro corazón es ese tabernáculo que Dios quiere para él. Entonces dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el sacerdote, cuando iba a la fuente de bronce, se lavaba las manos y los pies, se limpiaba, ¿verdad? Las manos y los pies. ¿Qué simbolizan las manos? ¿Qué simbolizaban las manos? ¿Alguien sabe? Las obras, ¿verdad? Las obras. ¿Cuántos saben que no somos salvos por obras?
Y los pies, pues es nuestro caminar o nuestro andar con Dios. Tito dice que nos salvó, Dios nos salvó, Jesucristo nos salvó a nosotros, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. La obra de la regeneración consiste en la transformación, que existe de un pecador a un santo, a un nacido de nuevo. Esa es la regeneración. Que existe la transformación de un pecador a una persona santo. ¿Qué quiere decir santo? Una persona diferente, una persona limpia, una persona apartada del mal. ¿Cómo es que nos regeneramos? Jesucristo le dijo a Nicodemo, tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer de agua y del Espíritu. Mire, cuando el sacerdote hacía sus sacrificios, ahí en el altar de sacrificios, él se ensuciaba, ¿verdad?, de los sacrificios, de la sangre. Entonces, posteriormente él pasaba a la fuente de bronce a lavarse las manos y los pies. La fuente de bronce estaba hecha, ¿de qué estaba hecha la fuente de bronce? ¿Se acuerda? De los espejos, ¿sí? De los espejos de las mujeres. Pero los espejos de más antes no eran como los espejos de ahora. Los espejos de más antes eran de bronce. O sea, era como una planchuelita de bronce que la tallaban y la pulían de tal manera que terminaba reflejando ese. Si usted se ponía enfrente, se reflejaba usted. Pues eso era un espejo. Entonces la fuente de bronce, donde el sacerdote pasaba a lavarse las manos y los pies, pasaba a limpiarse, estaba hecha por los espejos de las mujeres. Moisés le pide a las mujeres que traigan la ofrenda, los espejos para hacer ese mueble. Y ahí en esa fuente, el sacerdote se reflejaba, ¿sí? Se reflejaba como un espejo. Ahí se daba cuenta que estaba manchado, que estaba sucio, que tenía que lavarse, dónde tenía que lavarse. Así nosotros ahora, hermanos, nos tenemos que reflejar y tenemos que vernos en la palabra de Dios. Ve conmigo a Santiago, capítulo 1, versículo 22 y 23. ¿Ya está ahí? Fíjese lo que dice Santiago 1:22. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea que nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos vivir engañados. Dice el 23: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Santiago dice que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es como un espejo. La palabra de Dios es como
un espejo en el cual vamos y nos reflejamos. ¿Para qué? ¿Para qué se ve usted en un espejo? ¿Para qué vamos si nos vemos en un espejo? Cuando nos levantamos, ¿para qué vamos si nos vemos en un espejo? Para ver las lagañas, ¿no? Las lagañas, acá la saliva que salió por acá, los despeinados que estamos. Cuando tú vas a un espejo, hermanos, ¿a quién ves? ¿A quién ves? ¿Verdad que no ves al vecino? ¿Verdad que no ves al hermano o a la hermana? Ni a la suegra, ni a tu pareja. ¿A quién ves? Cuando vas a un espejo, ¿a quién ves? Te ves a ti mismo. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a la palabra de Dios, ahí dice la palabra que es como un espejo. Ahí es donde tú y yo nos podemos reflejar. Nos podemos reflejar y podemos ver cómo andamos. Entonces, tú vas a la Biblia, es como un espejo. No vas a ir a la Biblia a ver la condición de tu hermano, de tu hermana. No vas a ir a la Biblia a ver la condición de los vecinos o de tus familiares. Vas a ir a la Biblia a ver cómo estás tú. A ver tu condición, a ver cómo estamos. Porque en la Biblia, nosotros cuando vamos a la Biblia, a la palabra de Dios, es la que es como un espejo en la cual tú y yo nos podemos reflejar. Nos podemos reflejar. Y el sacerdote cuando iba y se veía en ese espejo, que era la fuente de bronce, ahí mismo estaba el agua que era con la que él se lavaba, era con la que él se limpiaba. ¿Qué es lo que nos limpia, hermanos? ¿Qué es lo que nos limpia ahora? ¿Cuál es el agua? La palabra. Jesucristo dijo, le dijo a Nicodemo que todo aquel que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. Jesucristo les dijo a sus discípulos, ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Imagínense una persona, imagínense, no sé, ¿verdad? Yo creo que ya ni los hombres, pero imagínense que usted pudiera vivir un día sin el espejo. ¿Cómo andaríamos, no? Imagínense, hermano, que usted pudiera vivir varios días, que usted viviera varios días sin un espejo. Ya no sabría qué trae por acá la lagaña o qué sé yo, acá. Todo despeinado, no sé. Por eso es que tenemos que ir, hermanos, a la palabra, para reflejarnos en la palabra y ver nuestra condición. Y poder limpiarnos con el agua, la fuente, como un espejo,
estaba reflejando la condición en el Antiguo Testamento. Pero ahora es la palabra de Dios la que refleja tu condición y la que refleja mi condición. ¿Quién nos muestra nuestra verdadera condición, hermanos? La palabra de Dios. Es donde tú te vas a dar cuenta y es donde yo me voy a dar cuenta cómo andamos, qué tal estamos. Entonces es necesario pues ir al espejo. Es necesario pues ir a la palabra de Dios. El sacerdote, después de que hacían un arduo trabajo ahí en el altar del sacrificio, en los sacrificios, en el altar del sacrificio, tenía que ir a la fuente de bronce y ahí se reflejaba. Y ahí veía él que estaba sucio, que estaba manchado. Y él se tenía que lavar las manos y los pies. Ahora nosotros no nos tenemos que lavar así con el agua físicamente, naturalmente, pero sí con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos limpia. Entonces, ¿qué es lo que hace que una persona se regenere? Es necesario nacer, dijo Jesús, del agua y del Espíritu. Del agua pues es la palabra de Dios, del Espíritu pues es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo que toma la palabra de Dios y la lleva a nuestros corazones. El Espíritu Santo de Dios usa la palabra de Dios para lavarnos, para limpiarnos, para purificarnos, para santificarnos. Pero antes, hermanos, tenemos que ver nuestra condición. Antes tenemos que ver nuestra condición. Por eso es que es muy importante que seamos continuamente expuestos a la palabra de Dios, hermanos. Es muy importante que seamos continuamente expuestos a la palabra de Dios, porque imagínense, donde no está la palabra de Dios, pues ¿qué? O sea, ¿quién nos va a revelar nuestra condición? O sea, en nuestra propia opinión podemos estar bien, ¿verdad? En nuestra propia opinión podemos decir, no, yo estoy bien. No, yo lo que hago está bien. O sea, tú te levantas, yo me levanto y podemos estar bien si no vamos al espejo. Si no vemos que traemos una lagaña o que traemos acá la baba seca o que andamos todos despeinados, podemos estar bien. Podemos salir a la calle y tú puedes sentir que estás bien, pero la gente está viendo. Mira, se acaba de levantar. Mira, ese no se peinó. Entonces, ¿por qué? Porque no te has visto en el espejo. No te has visto en el espejo y no has visto que estás despeinado. Entonces, en tu propia opinión, tú puedes estar bien, yo puedo estar bien, pero vamos a la palabra de Dios. Vamos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te va a decir cómo está. La palabra de Dios me va a decir cómo estoy. Entonces es muy importante que la palabra de Dios se exponga, que nosotros seamos expuestos a la palabra de Dios. Por eso es que donde no está la palabra de Dios, el Espíritu de Dios no está obrando, hermanos, no está obrando. Porque el Espíritu Santo de Dios usa la palabra para hacer la obra. Jesucristo dijo, Él tomará de lo mío y se los hará saber. O sea, Él me va a glorificar a mí. Entonces el Espíritu Santo de Dios sí es el que trabaja en nosotros, es el que nos regenera, es el que nos limpia, es el que nos lava, como la fuente de bronce del Antiguo Testamento. Se lavaba el sacerdote, pero el sacerdote se tenía que reflejar, se tenía que ver ahí en la fuente de bronce, como en un espejo, para ver que estaba sucio, para ver que tenía que lavarse, que tenía que limpiarse. Entonces la palabra de Dios es ese espejo en el cual no tenemos que ver, hermanos. Tenemos que exponernos a la palabra de Dios para que el Espíritu Santo de Dios, como el agua de la fuente,
sea tomada y sea la que nos lave, sea la que nos limpie, sea la que nos santifique, la que nos purifique. En el Antiguo Testamento, por más que se hacían obras, no podían ser salvas las personas. Por más que se hacían obras, no podían ser salvas las personas, porque era una figura nada más, una figura de lo que ahora tenemos. Ahora, hermanos, ya no tenemos que lavarnos en la fuente literalmente, ya no tenemos que lavarnos en la fuente literalmente, pero todos tenemos que lavarnos, que ser lavados por la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo. Vamos a ver una historia de Jesús en Juan capítulo 13, versículo 1. Juan 13, 1. Y dice ahí, Jesús lava los pies a sus discípulos. Juan 13, 1. Dice Juan 13, 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Aquí vemos Jesús lavándole los pies a sus discípulos. Ahí en la última cena de la Pascua. Y luego dice el 6, nos quedamos en el 6, ¿verdad? Dice, entonces vino Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Porque este era un acto de los, ¿cómo se puede decir? Como de los sirvientes, pues, de los más de los puestos más bajos que podía tener un mayordomo, ¿no? O sea, él el que lavaba los pies. Y Pedro, cuando ve a Jesús hacer esto, le dice, Señor, ¿cómo tú me lavas los pies? Entonces dice el 7. Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. ¿Se da cuenta? O sea, Pedro obviamente pues estaba dándole su lugar al Señor, ¿no? De que como él siendo el Señor, el creador del universo y el Señor de todas las cosas, se iba a rebajar a ese puesto a lavarle los pies. Y Pedro le dice, no, Señor, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, fíjese lo que le dijo Jesús, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, que es necesario la regeneración. ¿Sí? Es necesario
el lavamiento. Jesucristo le dijo a Nicodemo: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de los cielos. O sea, es necesario una regeneración por medio del Espíritu Santo. Y Jesús le dice a Pedro: mira, Pedro, si yo no te lavo, no puedes tener parte conmigo. En otras palabras, no puedes entrar en el reino. No estarás conmigo. No podrás ser salvo. No podrás ser salvo. Pedro, obviamente, como Nicodemo y como muchos en la Biblia vemos que tomando las cosas naturales, Jesús hablando en un sentido espiritual y Pedro tomando las cosas naturales, Pedro le dijo: Señor, si así es, pues no solamente los pies, sino también lávame las manos y la cabeza y todo, ¿verdad? O sea, Pedro tomando las cosas natural. Cuando Jesús le dice: mira, Pedro, si no dejas que te lave, no vas a entrar al reino de los cielos, no vas a tener parte conmigo. Y dice: Señor, no solamente los pies, pues entonces lávame las manos, la cabeza, lávame todo. O sea, como diciendo: quiero un mejor lugar, quiero estar seguro de entrar. Pero fíjese lo que le responde Jesús, hermano, en el 10. Jesús le dijo: el que está lavado, ¿se da cuenta? O sea, el que está lavado, en otras palabras, el que ha sido regenerado, el que ha sido nacido de nuevo, el que ha nacido de Dios, el que el Espíritu Santo de Dios ya ha regenerado, ha limpiado de sus pecados. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros, dice, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Ahí se refería a Judas, ¿verdad? Porque ahí estaba Judas. O sea, Judas no era nacido de nuevo. Judas no había sido regenerado. Y Jesús dice que una vez que somos regenerados, que una vez que somos limpios, que una vez que somos nacidos de Dios, nacidos del agua, nacidos del Espíritu, ya no necesitamos ser nuevamente lavados, porque ya hemos sido limpios, ya hemos sido purificados con la sangre de Jesús, ya hemos sido regenerados con la sangre de Jesús, sino solo los pies. ¿Se acuerda qué simbolizaban los pies? ¿Qué hacía el sacerdote cuando iba a la fuente? Se lavaba las manos y los pies. ¿Qué simbolizaban las manos? ¿Qué simbolizan las manos? Las obras. Entonces, ¿por qué dice Tito que nosotros, Él nos salvó? ¿No por qué? Por obras de justicia que hubiésemos hecho. Porque no es por obras. No es por obras. O sea, no por las obras nosotros vamos a ser limpios. No por las obras nosotros vamos a ser purificados. No por las obras nosotros vamos a ser santificados. No por las obras nosotros vamos a ser regenerados. No es por obras. No son obras que tú o yo hagamos. Es por la fe en Jesús. Él es el único que nos limpia. Las manos no, hermanos. Pero dice Jesús: el que está todo lavado no necesita sino lavarse los pies. Entonces las manos no, pero los pies sí. ¿Qué son los pies? Nuestro caminar, nuestro andar. O sea, no ocupamos obras para ser regenerados, para ser limpios, para ser lavados. No, eso lo hace el Espíritu Santo de Dios con su palabra. No es por obras que nosotros somos salvos. No tenemos obras de justicias suficiente para obtener la salvación y para nacer de nuevo. Es por la fe en Jesús.
El Espíritu Santo de Dios es el que nos lava, es el que nos purifica, es el que nos redime, es el que nos santifica, es el que nos regenera con el agua, que es la palabra de Dios. Pero sí necesita, dice Jesús, no necesita sino lavarse los pies, pues lo demás está todo limpio. ¿Qué es los pies? Nuestro caminar con Dios. Sigamos leyendo, dice, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Aquí se refiere pues a que por allá había uno que no estaba limpio, que no había sido regenerado, ¿verdad? Se refiere a Judas. Dice, porque sabía quién le iba a entregar y por eso dijo, no estáis limpios. O sea, Judas no nació de nuevo, hermanos. Sí, aquí está bien claro. O sea, Judas no se arrepintió. Judas no fue un verdadero convertido. Pues aquí está bien claro. Jesucristo lo está diciendo. Así que después de que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llaman Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Una persona que ha nacido de Dios ya no ocupa lavarse las manos, ya que está limpio, ha sido regenerado por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios. Pero sí se ensucia los pies, pero sí nos ensuciamos los pies. Porque nuestro caminar y nuestro andar, un nacido de Dios, no quiere pecar, no anhela pecar, no busca pecar, pero todavía falla, ¿sí o no? O sea, y no es por las obras que se va a limpiar, sino es por la palabra de Dios. Mientras la palabra de Dios sea expuesta, mientras sea expuesta la palabra de Dios, el Espíritu Santo la tomará y hará lo suyo. ¿Alguno de nosotros quiere que nuestros familiares nazcan de Dios, nazcan de nuevo? Hablemos la palabra de Dios. Prediquémosles la palabra de Dios. Hablemosles, digámosle lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque el Espíritu Santo de Dios es el encargado de agarrar la palabra de Dios, de usar la palabra de Dios, de tomar la palabra de Jesús y llevarla a los corazones y hacer la obra, no nosotros. Ya vimos la obra del Espíritu Santo de Dios, ¿no? Él es el que convence de justicia, de juicio y de pecado. Donde está la palabra de Dios. Entonces, hermanos, no tenemos que lavarnos ya para ser salvos. No es por obras, no tenemos que lavarnos las manos así de una manera simbólica, que era lo que hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento. Porque eran solo una figura de algo que Cristo iba a hacer para siempre. Pero sí tenemos que lavar nuestro caminar, sí tenemos que lavar nuestro andar. Con la palabra de Dios, dejar que el Espíritu Santo haga la obra y irnos purificando, santificando. Que el Espíritu Santo de Dios nos siga lavando. Primera de Corintios 11:23. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 23. ¿Ya está ahí?
Ok, dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, dice Pablo, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres de este pan, bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Dice el 27. De manera que cualquiera que comiere de este pan y bebiere de esta copa del Señor, como dice, indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, dice el 28, pruébese cada uno a sí mismo. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, ¿a qué nos manda Pablo? ¿Qué nos manda la palabra de Dios? Que te veas en el espejo, que te pruebes, que te pruebes a ti mismo, que vayas a la palabra de Dios. Así como en la mañana cuando nos levantamos vamos al espejo y nos reflejamos y vemos lo que está mal, lo que está desacomodado, cómo está nuestro rostro, que vayamos a la palabra de Dios. Que te pruebes, que te examines, que digas, ah, caray, aquí dice que es blanco y yo como que ando medio gris. Ay, aquí dice que tengo que trabajar y yo no quiero trabajar. O sea, el espejo, pues, hermanos. Pruébese. O sea, ¿en dónde nos vamos a reflejar? En la palabra. ¿Quién nos va a mostrar nuestra condición? La palabra. Por eso es, hermanos, que donde no hay palabra de Dios, pues muy difícilmente hay conversión, hay regeneración. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo Dios va a trabajar sin la palabra de Dios? O sea, ¿cómo el sacerdote se iba a lavar a la fuente cuando él estaba? Porque todo tipificaba a Cristo, ¿verdad? Estaba la puerta y todo era Cristo. El tabernáculo, dice el Nuevo Testamento, somos nosotros, ahora nuestro corazón es el templo donde Dios habita. Y todo eso se cumplió, ¿no? El sacrificio de Jesús. Primero entraba por la puerta el camino. Jesús es el camino, no hay otro. Entraba, había un sacrificio, tenía que haber sacrificio, sangre derramada para perdonar los pecados. El sacrificio de Jesús, la cruz. Por la fe lo aceptamos en nuestro corazón. Y ahí estaba el sacerdote haciendo los sacrificios y todo, y después tenía que haber un lavamiento, hermanos. Lavamiento, una regeneración, una transformación. O sea, algo diferente. Y el sacerdote iba y estaba el lavacro, que es la fuente de bronce, también le dicen el lavacro, y había agua, y ahí se reflejaba. Ahí veía sus manchas. Y con el agua se tenía que lavar. Entonces, ¿dónde vamos a ver nuestras manchas? ¿Dónde vamos a ver nuestra suciedad? Si no es en la palabra de Dios. ¿Con qué nos vamos a lavar? El Espíritu Santo es el que hace la obra, pero ¿qué usa el Espíritu Santo de Dios? Pues la palabra de Dios. Y Pablo nos manda a examinarnos, o sea, examinarnos, probarnos. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, si no vamos a la palabra de Dios, si no vamos al espejo, hermanos, ¿cómo? Si no se habla la palabra de Dios, si no se expone la palabra de Dios, si no se expone nuestro corazón a la palabra de Dios, ¿cómo el Espíritu Santo va a hacer la obra de regeneración?
Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Y muchos duermen, hay que decir, ya se los cargó Pifas. Así decían allá en el barrio. O sea, pues ya duermen, ya murieron. Están enfermos, debilitados. Porque no discernimos. Dice el 31, si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. El sacerdote pasaba de la fuente de bronce y se reflejaba. Y ahora nosotros tenemos que reflejarnos en la palabra de Dios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios. El espejo no miente. El espejo no miente. ¿Sí o no? Una vez yo le dije a una persona eso, le dije, no, es que el espejo no miente, el espejo sale lo que es. Y era una señora y dice una señora, no, es que ya hay espejos donde te ves más flaquito. Y hay espejos donde te ves más gordito. No, pero el espejo refleja lo que está enfrente, ¿sí o no? Si traes una lagaña, pues ahí va a salir en el espejo. Si traes una mancha, ahí va a salir en el espejo. Había un hombre en una iglesia que cada rato presumía de que había muchas mujeres que querían con él y que había muchas mujeres que querían con él. Y que ya quisieran muchos que quién sabe qué. Y hasta que un día una hermana le dijo, oiga, ¿usted que no tiene espejos? Le voy a dar uno para que no se ha visto en un espejo. Ay, presume de tanto que dice que está muy guapo y todo y parece ser que no se ha visto en un espejo. Hasta que hasta que las enfadó. El espejo no miente, hermanos. Tenemos que examinarnos, ir a la palabra de Dios. Si no, pues imagínense, hermanos, vamos a andar así como cuando nos levantamos, ¿no? O sea, si no vamos a la palabra de Dios, no nos examinamos, no. Es como si usted se levanta y no va al espejo. No se quita las lagañas, no se lava la cara, no se peina, no se pinta, no se maquilla y ahí anda en la calle. Ahí todos lo ven ahí con sus cosas, con sus imperfecciones, y así es el cristiano, ¿eh? Y así es el cristiano que no va a la Biblia. Es el cristiano que no se refleja en la palabra. Anda con unas ondas, anda con unas cosas, y él piensa que está bien. Y toda la gente ve que está mal. Porque no ha ido y se ha reflejado. No ha ido y ha visto que eso no le agrada a Dios, que eso Dios lo reprueba, que eso se llama chisme, que eso se llama mentira, que eso se llama, no sé. Y que un cristiano necesita lavarse y limpiarse de esas cosas, dejar que el Espíritu Santo de Dios, por medio de la palabra que es el agua, nos limpie y nos santifique. El espejo no miente. 1 Juan 1:9. Dice Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. ¿Y qué? Limpiarnos de toda maldad. Y limpiarnos.
de generación. Limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, o sea, nuestro andar, nuestro caminar, no somos salvos por obras, no es por obras, pero andamos mal, fallamos, hablamos mal, hicimos mal, tuvimos mala actitud. Pero vamos a la palabra de Dios, nos reflejamos y confesamos nuestros pecados al Señor. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo es que Dios nos limpia? ¿Cómo es que Dios nos limpia? Pues una vez que el sacerdote se reflejaba en la fuente de bronce y veía sus manchas, veía dónde estaba sucio, pasaba a limpiarse y a lavarse con el agua. Se lavaba en las imágenes. No traigo imágenes ahí para mostrarle, pero en las imágenes, en la fuente de bronce, abajo tenía como un surquito así alrededor, donde había agua también. Y una vez que el sacerdote se reflejaba ahí, pasaba a limpiarse, a lavarse con el agua las manos y los pies. Entonces nosotros, mientras más nos estemos examinando y mientras más nos estemos reflejando nosotros con la palabra, menos probabilidades tendremos nosotros de fallar. Menos probabilidades nosotros tendremos de fallar. Judas 1:24. La cartita de Judas está muy chiquita, está por ahí antes de Apocalipsis, ¿qué? No, pues tiene que estar antes de Apocalipsis, ¿verdad? Pero me refiero, está muy pegado ahí a Apocalipsis. Judas 1:24 dice: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída, presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. El nacido de Dios, al observarse y al mirarse en la palabra de Dios, cada día nos vamos a dar cuenta de nuestra propia condición. Mientras más estemos examinándonos con la palabra de Dios, menos probabilidades tendremos nosotros de fallar. Y cuando fallemos en nuestro caminar, como dice Juan, como Jesús dijo, si ya estamos limpios, estamos lavados, ya no ocupamos lavarnos las manos, porque no es por medio de las obras, pero los pies tenemos que lavárnoslos. Por nuestro caminar y nuestro andar nos ensuciamos, nos manchamos. Tenemos que confesar al Señor nuestros pecados y Él nos lava y nos limpia de toda maldad. Muchos hermanos, muchos cristianos actualmente han cambiado la confesión de sus pecados por la confesión positiva. Ahora en muchos lugares se enseña el confesar, el decretar, el proclamar. Y ya los enseñan a eso, y en vez de que vayan a la palabra de Dios y vayan a arrepentir al Señor y confiesen sus pecados y confiesen su maldad y se arrepientan de eso, y que para que el Señor los limpie, para que el Señor los restaure, para que el Señor los sane, para que el Señor los vindique, para que sean limpiados, como dice Juan. No, ya en vez de confesar sus pecados, sus maldades, ya los enseñan a confesar positivamente, a la confesión positiva. Y te reprendo en el nombre de Jesús. Y yo ato esta enfermedad y desato bendición. Y yo decreto y declaro. Y a veces viene el Señor y te dice, mira, esto es disciplina, por esto, no, te reprendo en el nombre de Jesús. Yo soy un hijo de Dios y no tengo que pasar nada. Y puras de esas, hermano.
Y cada día necesitamos nosotros reflejarnos en la palabra de Dios, arrepentirnos de nuestros pecados y ver lo que estamos haciendo mal y confesar al Señor nuestras maldades para que Él nos limpie, hermanos. Nos limpie de toda maldad. Mire, eso es, el bautismo es como una figura de eso. El bautismo es una obra y muchos piensan que por el bautismo van a ser salvos y no es por obras, hermano. El bautismo es como algo simbólico de nuestra fe, de lo que hemos creído. Es como decir, he sido regenerado, he sido limpiado de mis pecados. Una persona que nace de Dios, en la práctica, pues es como Romanos 6. Mire, vamos a Romanos 6:1, nueva traducción viviente. Porque muchos creen o piensan que el bautismo lo salva y con el bautismo se le perdona y se le limpian todos sus pecados. Y no es así, hermanos, porque si no estaríamos en el Antiguo Testamento, porque ya vimos que dice Tito al comienzo que nos salvó no por obras de justicia. O sea, no es por una obra que nosotros hagamos que vamos a ser regenerados, que vamos a ser limpios, sino es por fe, por fe. Pero el bautismo es algo simbólico que podemos anunciar que ya hemos sido regenerados, que ya el Señor nos lavó, nos limpió. Nueva traducción viviente, Romanos 6:1 dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Dice Pablo, dice el 2. Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en el pecado? Dice el 3. ¿O acaso olvidaron que cuando fueron unidos a Cristo en el bautismo, nos unió a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. ¿Sí? Es algo simbólico. O sea, es algo de que tú ya creíste, de que tú ya te arrepentiste, de que ahora has pasado a una vida nueva, has muerto al pecado y has resucitado para Cristo. Has sido regenerado, ¿sí? No es el acto, hermano, no es el acto, pues así fuera todos seríamos santos, ¿no? Y pues no es la obra, hermano, no es la obra, no es por obras. Es simbólico de que fuimos regenerados. Creímos en Jesús, nos arrepentimos de nuestros pecados, morimos al pecado y nacimos para una nueva vida. Fuimos regenerados por medio del Espíritu Santo. Entonces el nacido de Dios baja las aguas del bautismo para confirmar su fe. El nacido de Dios baja las aguas del bautismo para confirmar su fe. No es porque el bautismo lo salve. Nuestra base de salvación no es el bautismo, hermano. Nuestra base de salvación es la obra de la cruz. ¿Sí? Es la obra de la cruz. Es Jesucristo crucificado, Jesucristo resucitado. Bajamos a las aguas del bautismo para confirmar lo que ya creímos, nuestra fe en Jesús. Y es un simbolismo de que hemos muerto al pecado y hemos sido regenerados a una nueva vida. El Señor nos ha limpiado de todos nuestros pecados y tenemos una nueva vida. Terminamos con 1 Juan 3, 8 al 10. Ahora su Biblia en 1 Juan 3, 8 al 10. Dice 1 Juan 3:8, 1 Juan 3:8. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. ¿Se da cuenta, hermano?
Qué feo, ¿no? Cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo. Dice esta versión, nueva traducción viviente. En la otra versión creo que dice que alguien practique el pecado es del diablo. Es que en la regeneración el Señor nos salvó, hermanos, no por obras, no por obras. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios vino para destruir las obras del diablo. Los que han nacido, el 9 dice, los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado. Podemos fallar, sí, pero no practicamos el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo aquel que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes, no pertenecen a Dios. Un nacido de Dios no quiere pecar. Pero si nosotros nos reflejamos, hermanos, en la palabra de Dios todos los días, y nos estamos regenerando, muy difícilmente vamos a caer. La regeneración es algo que una persona tiene cuando cree en Jesús, cuando se arrepiente de sus pecados. Somos por el Espíritu Santo lavados, limpiados de nuestros pecados, injertados en la vid que es Jesús. No por obras, hermano, no es por obras. O sea, nadie de nosotros puede hacer o pudo hacer obras de justicia para ser salvos. Pero el Espíritu Santo de Dios lo que quiere, hermanos, es cada día, santificarnos, purificarnos, lavarnos, cada día más, apartarnos, cada día más del pecado. ¿Qué usa el Espíritu Santo de Dios? La palabra de Dios, que es el agua, la palabra de Dios. Ya no tenemos que lavarnos las manos como en el Antiguo Testamento, que el sacerdote se lavaba las manos porque se ensuciaba. Porque no es por obras que nosotros hagamos, pero sí tenemos que lavar nuestros pies, nuestro caminar, nuestro andar, día con día, y dejar que el Espíritu Santo de Dios nos santifique, amén, nos purifique. Oremos. Póngase de pie. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu amor, gracias por tu gracia, gracias por tu misericordia, Señor. Bendito seas desde ahora y para siempre, Señor. Aquí estamos, aquí estamos, Señor. Aquí están tus hijos, aquí está tu pueblo, Señor. Reconocemos que nos hace falta, Señor, ir todos los días y ver nuestro rostro en tu palabra, Señor. Reflejarnos en tu palabra para darnos cuenta en dónde están nuestras manchas, en qué estamos fallando, Señor. Y por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, purificarnos, lavarnos cada día más, Señor. Confesar nuestros pecados y apartarnos de todo mal, Señor. Y tu Espíritu Santo hará la obra en cada corazón, Señor, en cada uno de nosotros. Purifícanos, santifícanos cada día más, Señor, por medio de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Revélanos cada día tu verdad, Señor. Haznos ir cada día a tu palabra
para poder reflejarnos, examinarnos a nosotros mismos y ver nuestra condición, Señor, y poder así limpiarnos de toda maldad con tu palabra, Señor. Ya no somos salvos por obras, no es por obras, es por la fe en Jesús. Pero en nuestro caminar nos ensuciamos y tenemos que limpiarnos día con día, Padre. Te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, la alabanza. Gracias por mis hermanos, gracias por cada familia aquí presente. Los que no pudieron venir, bendíceles, Señor. Pon carga en sus corazones, Padre. En el nombre de Jesús, te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza, Padre. En el nombre de Jesús.